Buenas, plebada bonita. El día de hoy les traigo esta cosa hermosa, cosa bien hecha. El primero y único cuento de hadas norteamericano. Una novela infantil y juvenil que Estados Unidos podría llamar por fin suya propia. Pero vayamos primero a los orígenes y antecedentes. El escritor y nombrado por sí mismo el historiador real de Oz, Lyman Frank Baum, mejor conocido por su seudónimo literario L. Frank Baum, ya que tengo entendido que Lyman no le gustaba mucho que digamos su primer nombre. Nació en el seno de una familia estadounidense muy acomodada y con muchos recursos. Pero al independizarse, casarse y tener familia por cuenta propia, el éxito le fue muy esquivo y muy difícil de poder conseguir. En su tiempo, él fracasó muy fuerte, y algunos dirían que hasta miserablemente, como actor, gerente de su propia tienda, de Baum's Bazaar, el Bazar de Baum, vendedor viajante y como editor de su propio periódico. El verdadero éxito para Baum llegaría a la edad de 44 años, cuando, con la colaboración de su entonces amigo William Wallace W. Denslow, crearía su obra maestra en el clásico literario infantil El maravilloso mago de Oz, The Wonderful Wizard of Oz. Pero, ¿en qué se inspiró el autor? ¿En qué relatos maravillosos, personajes fue de su común cotidiano para hacer toda esta amalgama de criaturas y personajes variopintos que protagonizarían no solo este libro, sino también todos los demás libros de Oz que el autor en su puño y letra daría luz a toda una generación de jóvenes y pequeños lectores. Bueno, iniciemos diciendo primero que, por ejemplo, en sus antecedentes, el personaje del Scarecrow, el espantapájaros de Oz, bien podría basarse en un espantapájaros de una granja de las familias de Baum, al cual el propio Baum le tenía un poco de miedo. El hombre de hojalata, el leñero o leñador de lata, podría basarse en los escaparates en los que Baum a veces acomodaba latas y en los cuales tengo entendido que tal vez una vez le puso para adornar a una lata como cabeza con un embudo también de hojalata como sombrerito. En cuanto al león cobarde, algunas personas dicen que posiblemente Baum se inspiró en los políticos que hablan de más, que se hacen los muy, pero al final son unos cobardes. Hay quienes han relacionado al maravilloso mago de Oz también como una forma de, en el siglo XX y en sus inicios, demostrar una pequeña forma de epifanía, o más bien
algún tipo de forma de valorar el sistema oro, de cómo poder en una forma tergiversar el sistema del oro a inicios del siglo XX. Pero también debemos de decir quién fue la persona que inspiró al personaje principal, a Dorothy Gale. Bueno, para eso deben de saber que por parte de su esposa, Maud Gage, Baum era tío político, sí, de una bebecita. Creo que sí, su nombre era Dorothy Gage, de que solamente sobrevivió y vivió unos muy pocos meses, pero a quien su esposa, Maud, tenía un gran afecto y un enorme cariño por su pequeña sobrinita bebé Dorothy. Así que Baum, pues tal vez como un poco simp, y sobre todo porque el libro se lo dedicó a su mejor amiga y compañera, su esposa, decidió hacer de Dorothy una de las más grandes protagonistas de la serie de libros de El mundo y el país de Oz. También debemos de entender que debemos de hablar cuáles son los hechos que suceden en la novela. Básicamente, Dorothy Gale es una pequeña huerfanita que vive con su tía Em y su tío Henry en las grandes praderas de Kansas junto con su mascotita, su perrito Toto. Un día sin querer, un torbellino, una tromba, un ciclón, se lleva la casa de ellos con Dorothy y Toto adentro hasta un lugar exótico, un lugar casi nunca explorado por el hombre, un país de hadas, un mundo maravilloso de cuentos de fantasía, el mundo de la fantasía. Ahí sin querer, al estrellarse la casa de Dorothy, viene aniquilando a la perversa bruja del este, que tenía en esa sección del mundo de Oz, que es el país de los Munchkins, o el país de los mascones, o de los glotoncillos, como lo quieran traducir. Los tenía esclavizados la malvada bruja del este. Pero la casa de Dorothy sin querer destruye a la malvada bruja y a la niña y a la mascota les da la bienvenida la buena bruja del norte y los Munchkins. Dorothy lo que más quiere es poder volver a su casa en Kansas, volver con sus tíos en América del Norte. Así que la buena bruja le dice que lo mejor que puede hacer es seguir el camino de baldosas amarillas, de losas amarillas, el camino de ladrillos amarillos, hacia la ciudad Esmeralda, donde vive el misterioso, maravilloso, magnífico, magnánimo, pero muy enigmático y muy misterioso mago de Oz, que es quien puede hacer verdad su sueño. Dorothy se pone los zapatos de plata de la bruja. Sí, entiendan. Lo de las zapatillas de Ruby fue básicamente una invención para el film de la MGM. Pero hablaremos de eso luego. Ya con los zapatitos de plata puestos, con Totó y una canasta con un poco de comida, se van por el camino de losas amarillas y se encuentran por el país de los Munchkins con el espantapájaros, que puede hablar, caminar cuando aprende, pero que se siente desprovisto de un cerebro.
y piensa que justo porque no lo tiene no puede pensar, no puede aprender, no puede adquirir sabiduría, pero esas son cualidades que las aprende por la experiencia en vez del cerebro. Un dato que quiero aclarar es que en el país de Oz, en el mundo de Oz, los 4 países que forman ese mundo de la fantasía tienen sus distintivos colores, que en cada país es uno y que se aplica no solo a la vestimenta, sino al cielo, a las flores, a las plantas. Por ejemplo, en los Munchkins predominará siempre así el color azul. En la ciudad Esmeralda todo será color verde esmeralda, y ya en los demás países según el color que toque. Al poco tiempo de caminar y de seguir su ruta, se encuentran con un leñador, un hombre hecho completamente de hojalata. Un dato que quiero explicarles, aunque no se sabe sino hasta el segundo libro de la maravillosa Tierra de Oz, es que el nombre del leñero de hojalata es Nick Chopper, que en algunas ediciones del segundo libro en español se traduce como Nico Hachero. Ese es su nombre. Lo de leñador de hojalata es básicamente un apodo o sobrenombre de cariño. Este hombre de hojalata primero era un ser de carne y hueso y estaba muy enamorado y quería casarse con una hermosísima jovencita Munchkin. Y a la bruja del este no quería eso debido a que prefería ayudar a una persona que le pidió que tenía esclavizada a esa jovencita y evitar que se casara con el leñador, con el hombre hojalata. Así que la bruja del este encantó su hacha y el hacha le cortó varias partes de su cuerpo hasta que se las volvieron a hacer y a unir con hojalata. Por lo tanto, no tiene corazón, así que decide ir con ellos a la ciudad de Esmeralda para pedirle al maravilloso mago que le dé a él un corazón. Al poco rato se encuentran con el león cobarde. Lo que deben entender sobre el león es que después, aunque le dan su valor, sigue siendo muy temeroso y gallina. Pero más que nada, lo que le falta es seguridad y confianza en sí mismo para afrontar los problemas. No necesita valor como tal, solamente seguridad, confianza y fe en uno mismo y a enfrentar el problema aun cuando sabes que tienes miedo, pero aún así lo encaras y vences al final. Después de que el león se une a ellos, tienen algunos problemas en la travesía, como cruzar unas brechas que los separan del camino de losas amarillas, cruzar un río que los detiene y tienen que cruzarlo con una balsa. También sin lograr traspasar un campo de amapolas mortales. La amapola en el libro tienen todo un sembradío, un campo, y su olor es tan potente que hace que Dorothy, el león y Toto se duerman. El espantapájaros y el leñador de hojalata no, porque sus narices no son de verdad. Así que bien pueden pasar, sí, y llevarse a sus amigos junto con la ayuda de unos ratoncitos de campo para alejarlos del aroma letal de las flores. Cuando por fin llegan a la ciudad de Esmeralda, el mago de Oz los recibe a cada uno de una forma individual y con distintas apariciones. A Dorothy se le aparece como una enorme cabeza gigante, al espantapájaros como una bella una bella mujer, una bella señorita de una hermosura exuberante y creo que sí, tal vez hasta con alas. Al leñador de hojalata se le aparece como un
temible y formidable monstruo, una especie de rinoceronte, pero con muchísimas patas y muchísimos cuernos y brazos. Al león se le aparece básicamente como una forma infernal de una gigantesca bola de fuego. A todos les pide lo mismo. Si quieren obtener algo, deben dar algo a cambio. Así que deben aniquilar y destruir a la malvada bruja del oeste. Así que deciden partir de la ciudad de Esmeralda al país del oeste. Ahí sufren algunos contratiempos con los esbirros de la bruja, como por ejemplo unos lobos a los cuales vence el leñador de hojalata, unos cuervos a los que vence el espantapájaros, unas abejas asesinas que mueren al intentar picar al hombre de hojalata. También manda sí, a su ejército que tiene esclavizado en el país del oeste, pero al ver al león mueren y mueren de miedo, más bien salen huyendo desesperadamente al ver al enorme león, que en realidad es más bueno que el pan. La bruja se desespera y usa su último recurso, un sombrero encantado. Llama a los monos alados y estos simios con alas dejan fuera de acción al espantapájaros y al hombre de hojalata y capturan a Dorothy. Dorothy, a ella no le pueden hacer absolutamente nada malo porque la bruja buena del norte le dio, cuando Dorothy acababa de llegar, le dio un beso que es una marca protectora que la hace estar fuera de todo peligro. No le pueden hacer nada a las fuerzas del mal. Y entonces se llevan a Dorothy y al león y a Totó al castillo de la malvada bruja. Ahí la bruja esclaviza a Dorothy y una vez que ve los zapatitos de plata, decide que esos zapatos tendrán que ser suyos y quitárselos a toda costa. Cuando ya puede conseguir uno y quiere el otro, entonces Dorothy la moja y la baña con una cubeta de agua, un cubo, y justamente el agua era el peor enemigo de la bruja del oeste y empieza a evaporarse y a derretirse. Una vez que la malvada bruja del oeste ya no existe más, y Dorothy libera a Totó y al león y junto con el pueblo que tenía antes esclavizado a la bruja, buscan y ayudan y restauran a sus amigos. Al leñador de hojalata lo habían lanzado sobre unos peñascos, así que los mejores hojalateros del país del oeste le devuelven la forma. Al espantapájaros los monos alados le habían sacado toda la paja, así que lo vuelven a llenar de paja y a pintarle la cara y los ojos y las orejas. Así que una vez que Dorothy ya tiene otra vez a todos sus amigos consigo y de que se lleva el sombrerito de la bruja del oeste, deciden volver a la ciudad de Esmeralda, que el mago cumpla sus promesas. Pero no encuentran el camino de vuelta a la ciudad de Esmeralda, así que usan el encantamiento de los monos con alas. Ahí se enteran de que los monos están esclavizados por el portentoso sombrero y los dejan en la ciudad de Esmeralda. Una vez que llegan ahí son recibidos por el mago todos juntos, así que deciden entrar a la sala del trono y sin querer descubren la verdad. El mago de Oz no era un hechicero todopoderoso, sino un simple mago de circo, el cual viene de Omaha, Nebraska, una ciudad muy cerca de Kansas.
Aún así, el mago intenta complacer de cierta forma al espantapájaros, al hombre de hojalata y al león. Y digo de cierta forma porque les hace como un efecto placebo. Les da, por ejemplo, al espantapájaros un cerebro falso hecho de un costal que tiene aserrín y clavos. Al hombre de hojalata le hace un corazoncito falso. Al león cobarde le da una falsa dosis de valor. Y es que eso ya lo tenían los personajes. El espantapájaros es el cerebro del equipo. Él es quien tiene los mejores planes y las mejores ideas según los contratiempos que le surgen. El hombre de hojalata es muy cariñoso, se preocupa por sus amigos, es muy bondadoso. El león solo tenía que tener un poco más de confianza y seguridad en sí mismo, nada más. Intenta el mago llevarse a Dorothy en su globo aerostático. Así fue como él llegó a Oz, lanzando volantes y folletos para promocionar el circo. Pero el globo se desprende y sale él volando y deja a Dorothy ahí en la ciudad de Esmeralda. Así que después de que el país de la ciudad de Esmeralda, el pueblo, elige como nuevo sucesor del mago en el trono al espantapájaros, deciden ir a ver a Glinda, la bruja buena del sur, a ver si ella puede hacer algo por su amiguita. Después de sufrir varios contratiempos camino al sur, como por ejemplo escalar una gigantesca muralla, visitar el país hecho de porcelana china, ir en un bosque tenebroso en el cual el león asesina a una gigantesca araña, ¿sí? Y se convierte en el nuevo monarca y soberano de los bosques de Oz. Entre otros contratiempos, como por ejemplo pasar por un bosque donde los árboles están con vida y los detienen. O pasar por la ciudad y país de los cabezas de martillo. Entonces llegan con Glinda y ella les dice que Dorothy siempre ha tenido el poder para salir y volver a su casa desde el primer día que llegó a Oz con los zapatitos de plata. Solo tiene que tocar los tacones 3 veces uno contra otro, decir su deseo y volver a su hogar, decir que quiere volver a Kansas en su hogar y ya está. Dorothy le da a Glinda el sombrero mágico que la verdad ya lo había usado las 3 veces que le tocaban a ella para poder utilizar a los monos con alas. Y Glinda utilizará el sombrero mágico para devolver al espantapájaros a la ciudad de Esmeralda, al hombre de hojalata al país del oeste con los Winkies y al león cobarde lo devolverá al bosque para que sea el nuevo monarca de los animales. Dorothy entonces se despide con lágrimas de todos sus compañeros de viaje y vuelve a casa con su tía Em y su tío Henry. Ha habido un largo sinfín de ediciones de este libro desde sus inicios, desde su primera publicación en el 1900. Creo que nunca podremos saber cuáles serán todas las ediciones y traducciones a distintos idiomas que se han hecho. Y bueno, en el séptimo arte y en el mundo del espectáculo y la televisión también ha tenido sus interpretaciones y interpretaciones. Como por ejemplo, además del film clásico de la Metro Goldwyn Mayer, en el cual al principio querían, claro, a Shirley Temple, pero utilizaron mejor a Judy Garland en el protagónico. Ray Bolger había sido elegido primero para ser el hombre hojalata, pero no, él quería ser el espantapájaros.
Así que pues sí, él obtuvo después de una discutir con Louis B. Mayer, obtuvo por fin el papel del espantapájaros y con la máscara de goma del disfraz le quedaron unas pequeñas cicatrices en la cara. Buddy Ebsen sería entonces el que haría el hombre de hojalata, pero su maquillaje tenía polvo de aluminio y eso le provocó dificultades respiratorias. Así que mejor utilizaron al cantante de Broadway y estrella de cine Jack Haley, quien ahora utilizaba pasta de aluminio en su maquillaje. Bernard fue un león muy divertido y sobre todo muy cobarde. También tenemos como el papel del mago, bueno, de 4 personajes diferentes. Tenemos a Frank Morgan. También tuvimos a la excelente Margaret Hamilton, sí, creo, para el papel de la malvada bruja del oeste. Y sí, creo que sea Billy Bird como Glinda. En la versión de la MGM, Glinda y la bruja del norte son un solo personaje. Sí, en vez de ser Glinda, la bruja del sur y la buena bruja del norte, es un personaje amalgamado en esa adaptación. Personalmente, yo diría que mi primer contacto con el maravilloso Mago de Oz fue originalmente en los 90s, la adaptación del anime hecha por Pan Media, que dicen algunas personas que era introducida, bueno, sí, con bombos y platillos por el tío Gamboín. ¿Se acuerdan de eso? El anime que decía primero en los 80s y 90s la canción de intro: Dorita es nuestro líder, Toto es nuestra guía, tía Emma nos espera en su casa, a donde volveremos algún día, espantapájaros. Quiere un cerebro, león valiente y más. Hombre de hojalata, quiere un corazón y sigamos el camino de las losas amarillas. Vamos a la ciudad Esmeralda en busca del mago de Oz. Tenemos necesidad de ver, encontrar. Confiamos en que puede ayudarnos. También está otra versión al anime, pero en formato de película, que creo que en su inicio, en su estreno, fue estrenada en el Festival de Cannes, pero del estudio japonés Toho, que en inglés fue doblada por Aileen Quinn, y creo que también, sí, Aileen Quinn en el papel de Dorothy Gale, y creo que por Lundgren, sí, el papel del mago. También debemos de decir que la película de 1939 de la MGM fue un hit en la crítica, pero no tanto en taquilla. Tuvieron que esperar un poco a que generara más en el lanzamiento, debido a que fue muy costosa la producción, porque debemos de decir que el productor Mervyn Leroy se gastó en ese entonces 2.600.000, muchísimo dinero para la época. Muchísimas veces casi lo despide la MGM por usar tanto dinero, y también tuvieron que utilizar a varios directores, no solamente a Victor Fleming. Kim Vidor, George Cukor, a veces tuvieron que hacerse cargo de la producción. También tenemos, bueno, en lo que dice de Disney, de adaptaciones de Disney del Mago de Oz, el sueño de Walt Disney siempre fue hacer su propia versión de Oz. Cuando los 14 libros de Oz
fueron liberados de los derechos de autor, Disney compró los derechos cinematográficos e incluso planeaba hacer una versión cinematográfica con los Mosqueteros, que se iba a titular The Rainbow Road to Oz, el camino del arco iris a Oz. Pero ese proyecto nunca prosperó. No sería sino hasta la década de los 80 que, con Fairuza Balk en su primer protagónico como Dorothy, Walter Murch haría una versión cinematográfica como él, Frank Baum, siempre había ambicionado, que se llamaría Return to Oz, protagonizada por la ya mencionada Fairuza Balk y también por Nicole Williamson, un acróbata de bicicleta muy talentoso. Justin Case haría el papel de el espantapájaros. Deep Roy, uno de los actores predilectos de Tim Burton de baja estatura, haría la voz del leñador de hojalata. Y Emma Riddle en Return to Oz había audicionado primero para el papel de Dorothy, pero no se quedó con él. Ese se lo quedó Fairuza, así que Emma Riddle haría el papel de la niña en el sanatorio y que resulta ser la princesa Ozma de Oz. En opinión personal, aunque El maravilloso Mago de Oz fue el primer libro de Oz y que gracias a la película del 39 generó un culto postmoderno, debemos de decir también que algunos de los otros libros de Oz escritos por Baum son de cierto modo mucho mejores que el maravilloso Mago de Oz. Tengo entendido que su libro favorito de Oz que él escribió tal vez era así, El espantapájaros de Oz. Hasta le hizo un film mudo, un silent film, que es His Majesty the Scarecrow of Oz, Su Majestad el espantapájaros de Oz. También Disney, además de hacer Return to Oz, debemos recordar que años después, ya que Return to Oz sí es un clásico de culto, pero fue considerada muy aterradora para la crítica en general. Gastó muchísimo de presupuesto, se pasaron de presupuesto muchas veces y a veces hasta despidieron a Walter March y tuvo que salir George Lucas a suplirlo, a solucionar problemas técnicos, a asesorar y a capacitar el equipo, gracias a que Lucas se había hecho un gran renombre por su trilogía original de Star Wars y no obtuvo casi nada de éxito en la taquilla. Disney lo intentaría otra vez, pero décadas después, con el director Sam Raimi de la trilogía original de Spider-Man, ¿sí? Pero ahora sobre una historia de origen del Mago de Oz, de Oscar Dix, protagonizada por James Franco, creo que por Michelle Williams y también Mila Kunis. También después de eso Disney ha vuelto a los temas de Oz, a veces como por ejemplo la serie televisiva Once Upon a Time. Bueno, debemos entender que los libros de Oz, no solo esos libros, sino que muchos de los que escribió L. Frank Baum ya están sin derechos de autor, ya son de dominio público. Y también, por ejemplo, yo Pingochocho, les recomendaría muchísimo el film para televisión The Dreamer of Oz, El Soñador de Oz, protagonizada por John Reiter en el papel del autor. Creo que sí era Annette O'Toole como su esposa y fiel compañera Maud Gage. Tengo entendido que también estuvo, sí, McClanahan como la suegra,
que creo que se llamaba Matilda Gage, sí, la suegra de Baum, que lo inspiraría y le daría coraje para poder ir y conseguir su sueño de ser autor de libros infantiles. Y les recomiendo mucho ese film, El Soñador de Oz, The Dreamer of Oz, porque no nos presenta a un Baum idealizado, nos presenta a un Baum muy humano con sus problemas, sus equivocaciones, sus errores. Sí, aunque por ejemplo en otros films, bueno, The Dreamer of Oz básicamente fue un precursor de lo que sería Finding Neverland, descubriendo el país de nunca jamás. El problema es que en Finding Neverland Johnny Depp hacía un James Matthew Bye muy idealizado y John Reiter no. John Reiter muestra un Baum muy humano con sus flaquezas, sus problemas, sus desesperaciones por intentar proveer en todo lo que puede a su familia. La fascinación estadounidense por el Mago de Oz sigue viva. Los años fueron, claro que sí, impotentes para hacer pasar de moda la filosofía de encontrar el camino a casa, no solo tener cerebro, sino saber cómo usarlo, no solamente tener corazón, sino saber sentir amor hacia los demás, hacia uno mismo y hacia el entorno que lo rodea, tener valor, más bien seguridad para enfrentar y vencer y derrotar a los problemas. Y el público, los lectores grandes y chicos, no solo de Estados Unidos, se enamoraron perdidamente de esta historia que el pueblo, por lo menos el pueblo de Estados Unidos, y no solo los estadounidenses, los americanos, sino que todo el mundo podemos llamar nuestro este cuento de hadas. Porque el día que falleció L. Frank Baum, entonces en su obituario, bueno, no en su obituario, sino que un escritor de periódicos dijo esa vez: los niños del mundo han perdido a su muchísimo más querido amigo. Yo soy Pingochocho. Les recuerdo que me pueden visitar en este rinconcito de reseñas literarias. Les aconsejo que sigan el camino de losas amarillas hacia la felicidad, que demuestren valor, inteligencia, astucia, sabiduría, cariño, ternura, amor y un deseo siempre de encontrar de nuevo el camino de vuelta a casa. Nos vemos hasta la próxima.